hablemos de profecías, pero hablemos en serio de profecías. Es que el anhelo de conocer el futuro no se lo podemos quitar a nadie porque es genético. Además de que la naturaleza del espíritu es, como lo dije en aquel momento, ser eterno, el hecho de saber qué es lo que somos implica saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Pero la desafortunada situación de la humanidad es que no lo sabe. No sabe quién es ni cuál es su origen, y entonces el para dónde va se convierte en una incertidumbre que da desasosiego. Las profecías existen para que regrese la certidumbre, no para que nos llenemos de miedo, pero sí para que entendamos una planificación que cuenta con nosotros como seres pensantes, inteligentes y muy claros y muy centrados, y no como quienes se dejan llevar por el viento para donde quiera que éste vaya. Bueno, entonces yo tengo que comenzar hablando de una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento y la entregó el profeta Daniel. Estamos hablando entonces de una profecía que tiene 2600 años, que fue hace más o menos el tiempo en el que este profeta estuvo aquí. Como yo he clarificado ya en muchas intervenciones que las profecías son extraterrestres, entonces no estamos hablando de un asunto de personas, estamos hablando de un asunto, de una planificación o de un mensaje o de un conocimiento que viene de otros mundos, o más bien que viene como mensaje directo para la humanidad terrestre, pero que es transmitido por mensajeros que no son de aquí, que en la Biblia se conocen como ángeles, pero que son estos hombres de las Pléyades que transmitieron esta información. Entonces, escuchemos muy bien esta profecía y vamos a comprender a partir de esta, que es la central, porque hay otras adyacentes, qué es lo que va a pasar. Ahí sí podemos hablar de qué va a pasar. No en el próximo año, pero sí podemos hablar de los próximos 4 años, de los próximos 4 a 5 años. Y ya yo nunca doy fechas porque eso sería caer en especulación, pero esta vez sí voy a atreverme a dar no una fecha, sino un rango de fechas con base en este estudio que voy a exponer en este momento. Esto lo pueden investigar en el libro de Daniel capítulo 9, esto va del 21 al 25 y dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, este hombre de las Pléyades, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, hay que entender el contexto judío de la época. Aquí se está hablando, y lo que ocurría en ese entonces es que a la hora de la tarde, cuando caía la tarde, se efectuaba por parte de la cultura y rituales judíos un sacrificio, y los sacrificios de ellos eran matar becerros. Bueno, siempre implicaba un asesinato de un ser viviente. Entonces, de eso está hablando Daniel aquí. Dice: y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Entonces clarifico, en el capítulo 8 más atrás, hay un ángel que le da la orden a Gabriel de enseñarle la profecía a Daniel. Ese ángel es Miguel, pero como ya estamos comprendiendo que los ángeles del que hablan las Biblias no son angelitos con alas de pollo ni con batas hasta los tobillos, sino que son hombres interplanetarios que se presentan como parte de un plan. Entonces Daniel, cumpliendo esa orden, va y le hace entender a Daniel, porque él no entendía la profecía de las 70 semanas que va a hablar aquí. Entonces esto es lo que ocurrió. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recordemos que Daniel en ese entonces pues nació judío, pero esta sentencia es para el pueblo judío del presente.
Voy a hablar de un error muy recurrente que se ha cometido al interpretar profecías. Se han interpretado en pasado. Los exégetas y todos los supuestos eruditos han tratado de interpretar esto es con base en los sucesos políticos y culturales del ayer cuando fueron dictadas. Y resulta que ninguna profecía fue dictada para el tiempo que se entregó. Fueron dictadas para un tiempo futuro en el que tendrían cumplimiento, y de algunos elementos de la cultura y de la parte simbólica de ese entonces fueron o se incrustaron aquí, pero eso no implica que se tienen que interpretar para ese entonces pasado, sino para este. Observemos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo judío y sobre tu santa ciudad. Entonces tenemos que decir que el pueblo judío en la actualidad en la que estamos está detrás de todas las élites judío-masónicas Illuminatis que comandan u orquestan el nuevo orden mundial y que dirigen y dan los ordenamientos a los gobernantes del mundo, que la gente cree que ellos son los que mandan y no es así. Para terminar la prevaricación, o sea que 70 semanas están puestas sobre ese pueblo para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esto es una sentencia de muerte para los oscuros. Es una sentencia de muerte para los que hacen la injusticia en este planeta. Eso es lo que está diciendo aquí, eso no es otra cosa diferente. Le está poniendo un tiempo final y luego dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, voy a hacerlo por bloques para que tú también me hagas alguna pregunta de lo que estoy diciendo, Okay. o haya inquietudes, Sí. y para que se pueda entender mejor. Eso quiere decir que esta profecía está dada, como muchas, en dos facetas, siendo que es un solo cumplimiento. Una faceta de ese cumplimiento es para los perversos y otra faceta de ese cumplimiento de la misma profecía es para los justos, digamos, para las personas que no son perversas, horribles, que están en medio de crímenes y que son totalmente oscuras su alma, su corazón, no, sino para personas que están buscando una mejoría humanística, un perfeccionamiento, un desarrollo interior, que sí las hay, aunque estén de pronto equivocadas o desviadas en el camino que los conduce hacia esa verdad, sí las hay. Entonces, voy a concluir para que conversemos un poquito y luego leo la parte final, que es la vital para entender cuándo se va a dar esto. Esta profecía dice que se le dio un tiempo ahorita lo voy a decir claramente, a la invasión o a la rebelión extraterrestre que tanto denunciaron los pleyadinos y que yo también estoy denunciando que existe para que la gente deje de creer que todos los extraterrestres son buenos. Hay una fuerza extraterrestre negativa y hay otra fuerza de luz que está intentando hacer que la humanidad despierte. Se determinó un tiempo, eso está escrito en el Apocalipsis. El diablo fue arrojado a la tierra y éste descendió con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Es este tiempo del que está hablando aquí. Le están diciendo a ese diablo, que es esa organización extraterrestre, vea, usted, señor, tiene 70 semanas. Ahorita más adelantico vamos a ver desde cuándo arrancan y cuándo culminan. Y ese final del tiempo determina el final suyo, pero al mismo tiempo determina el nacimiento de lo que dice aquí, de la justicia perdurable, la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es este anciano de días que Daniel lo llamó así, pero que es el mismo Jesús que sabemos que va a regresar. Esa es la faceta del cumplimiento para los justos, que no son todos. O sea que la parte de injusticia y todos los que estén metidos en ella tienen la condena del cumplimiento de esta profecía, que es un dictamen o una sentencia. Pero los justos, o los que están buscando ese perfeccionamiento, tienen esa otra parte de ese dictamen de esta profecía, que es que en ellos va a encarnar esa justicia perdurable, no por milagro, sino porque están haciendo un trabajo para que esa justicia sea en ellos mismos y en el planeta Tierra existan hombres que valga la pena que sigan existiendo en un futuro después de que esto suceda.
Qué barbaridad, qué interesante esto. Ahora, justicia perdurable. ¿Qué debemos de entender por perdurable? ¿Perdurable por de aquí a la eternidad? ¿O cómo deberíamos de entender esa parte de perdurable? Lo que pasa es que la justicia nunca estuvo ausente. Es igual que la verdad, tampoco ha estado ausente. Han tratado de ocultarla y eso es lo que ha pasado. Dicho de otra manera, estos hombres que vienen a entregar estas profecías son los mismos que han venido aquí y tú que eres investigador, que conoces, sabes de las crónicas de Acacor, sabes del legado espiritual y científico de los mayas, sabes de la tabla sagrada de los indios Hopi, sabes que todos ellos hablaron de los dioses del cielo y que esos dioses del cielo no eran otros que esos hombres que venían en platillos voladores con una gran conciencia y un sentido de justicia supremo y un gran sentido de la equidad, un conocimiento pleno de las leyes eternas que son que mueven el universo, que sostienen la vida y la enseñan a los hombres. Pero aquí en la tierra esas leyes no se han aplicado, no se han entendido, no se han usado como las que enseñó Jesús, que son las mismas. Nadie sabe qué es amarse los unos a los otros, o sea que la justicia no puede existir mientras se viole la ley. La ley depende de una justicia. Si el hombre aprende a vivir bajo esa ley, la justicia perdurable aparece. ¿Pero por qué perdurable? Porque esa ley es inmutable, siempre ha existido. A nosotros aquí en la tierra es que no hemos querido y tampoco hemos sabido cómo ajustarnos a esa ley porque no se ha conocido bien. Este conocimiento es para que esa ley se conozca finalmente como en el ayer se conoció y producto de toda esta fuerza oscura, pues digamos que se hizo olvidar. La justicia perdurable, sí, Johanan, es una justicia que no va a tener final porque es una condición inmutable. Ella no se inmuta, ella existe. El problema es que yo pueda conocerla para ser justo y aplicarla aquí en la tierra. Pero ella como tal es una ley inmutable y se sostiene eternamente. Y esa es la profecía que está indicándose aquí, que va a llegar ese tiempo en el que la justicia va a ser el pan cotidiano del hombre. Ok, lo mencionas, Gabriel, que esto sería para nuestros tiempos. Sí. Entonces viene la segunda parte, Sí. que es lo que nos va a permitir ubicarnos. Acto seguido dice, sabe pues y entiende, dice Gabriel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, voy a leerlo y luego lo voy a explicar, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este es el bloque determinante para entender y poder ubicarnos en el tiempo y en lo que va a pasar en estos años. Primero, sabemos que se determinó desde lo alto, recordemos que el que dio la orden fue Miguel y en el Apocalipsis ese Miguel fue el que peleó allá en el cielo, que eso es una batalla estelar, y venció al dragón, lo desalojó y el dragón vino aquí a la tierra, la invadió, pero es sujeto a esa ley de Miguel. O sea que estamos hablando que Miguel es el que le fijó el tiempo al dragón y está diciendo aquí claramente Gabriel que fueron 70 semanas. Ahora entendámoslo de la siguiente manera. Esto no son semanas normales de 7 días. Si entendemos las señales que está aquí, nos vamos a dar cuenta que las semanas son años. Miremos. Dice que entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esa orden se dio en 1947 cuando Inglaterra determinó fijar la tierra que le correspondería a Jerusalén y ellos podrían o pudiesen retornar a esa tierra después de la Segunda Guerra Mundial, que se dio todo lo que fue la diáspora judía y todo este asunto que ya mucha gente ha investigado y ya sabe también. Eso sucedió en 1948, fue cuando se instituyó el Estado de Israel. Pero esa orden salió en 1947 y la dio Inglaterra. Para entender profecías, especialmente esta, hay que conocer acerca del calendario, siendo que no se basan en calendarios terrestres, tenemos que tener en cuenta que los judíos tienen un calendario
y que con base en ese calendario se fijó un termómetro para poder determinar el cumplimiento de estas 70 semanas, que a ellos les interesa mucho saberlas y las cuentan. También debemos tener en cuenta el calendario gregoriano y comparando ambos calendarios podemos establecer una fecha o un año en el que podemos ubicarnos nosotros, que nos movemos en ese calendario gregoriano, aunque sea mentiroso y desfasado, pero es la brújula que nosotros tenemos para poder guiarnos. Resulta que los judíos cuentan desde esa fecha, 1947, las 70 semanas. Y dice aquí claramente que a partir de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrá 7 semanas y 72 semanas. Esos son, 7 semanas y 62 semanas. Yo sé que esto puede que para la gente sea un poquito complejo, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo porque es sencillo y es necesario entenderlo. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Y desde 1947 hasta el 2016 hay 69 años. Ese es el tiempo medida que los judíos tienen como referencia para saber cuándo empieza la última semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué les importa a ellos tanto eso? Porque ellos se toman en serio, qué curioso, ¿no? Ellos se toman en serio esto. Como ellos saben, y yo lo que estoy aduciendo aquí es lo que no estoy insinuando nada, ellos son el pueblo, la raza y que fue arrojada aquí a la tierra. Es una raza, judaísmo no es una religión, es una raza aparte de las naturales de la tierra que son blanca, negra, amarilla y roja, está la judía. Ellos saben que este señor Miguel los arrojó aquí y saben que les fijó un tiempo y saben que cuando ese tiempo llegue, ellos van a tener su final aquí en este planeta. Entonces ellos sí están muy interesados en saber cuándo es que se cumple ese tiempo. Como se dio la señal clarísima de la orden para instaurar Jerusalén y restaurar y edificar Jerusalén, entonces estamos diciendo que al 2016 van 69 semanas, que son las 7 más las 62. Eso significa que falta una semana a partir del siguiente año, o sea, 2017. Esa última semana no es un año. Esa última semana, comparada con el calendario de otras profecías como la de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que también la entregaron pleyadinos en 1973, son 7 años, porque el calendario de esa profecía va hasta el 2024. Y la última semana de Daniel va, comparándola con esa profecía, hasta el 2024. O sea que es una semana no de 7 días, sino de 7 años. Y si entendemos claramente lo que estoy diciendo, esa semana comenzó en algo que en el calendario judío se llama el mes de Tisri. Eso en el calendario gregoriano es octubre, entre septiembre y octubre. En el mes de Tisri del 2016 se cumplió la semana 69. Y a partir del mes de Tisri del 2017 comienza la última semana de Daniel. Entonces voy a cerrar este otro bloque de información para que conversemos. En esa última semana de 7 años, desde el 2017 hasta el 2024, es que se cumple lo que dice aquí. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es el tercer templo de Jerusalén, que es el templo que los judíos le quieren construir a su Mesías, al Mesías príncipe de ellos. Ese no es Jesús. Pues por eso ellos mataron a Jesús, porque ellos no reconocen a Jesús como tal. El Mesías de ellos es el famoso anticristo que muchas profecías han denunciado por ahí. Y se ha construido 2 veces. Se ha destruido 2 veces por causa de invasiones de otros imperios y demás. Y del último templo de Salomón, que fue el segundo, queda en pie un muro, el famoso muro de los lamentos. Es realmente parte
o ruina del antiguo templo de Salomón, y ellos lo van a construir otra vez. Y eso va a implicar una guerra muy, muy tremenda con los árabes, porque el lugar donde lo tienen que construir sagrado está una mezquita de los árabes, y ahí hay un gran problema de hace miles de años. Es decir, que ellos van a construir finalmente ese templo y se va a cumplir que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. O sea, dicho de otra manera, lo voy a traducir en términos muy duros, pero a la vez son muy sencillos. La última semana de las 70 semanas es destrucción. Ahí es donde viene la guerra, la nuclear, que ellos van a desatar. Eso no es un plan de estos hombres de las playas, es un plan de esa rebelión. Al verse acorralada, eso es lo que van a hacer finalmente con esta humanidad. Segundo, ahí es donde aparece el anticristo. Hablo de ese periodo. Tercero, ahí es donde sucede toda esta parte de la profecía que implica destrucción de una porción de la humanidad, pero al mismo tiempo queda otra porción que es mucho más pequeña, pero que entra dentro de la descripción que hacen las profecías de los justos. En los próximos 5 años, esto va a empezar a ocurrir. Y hay una señal que ratificó totalmente esta profecía para que las personas no digan que esto no tiene validez. De hecho, tiene tanta validez que se sabía que a partir del 2017 empezaba la última semana de Daniel. Y cuando dice aquí que se da la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, el 6 de diciembre del 2017, Donald Trump declaró que Jerusalén sería la nueva capital de Israel, cumpliendo también esta señal que está aquí y ratificando el inicio de la última semana de las 70 de Daniel, donde se tiene que consumar toda la profecía. Dicho de otra manera, estamos en la última semana y en esta última semana y los 5 años que le quedan, se cumplen todas las profecías. Todas las profecías se van a acabar. Eso lo dijo Pablo de Tarso. Eso no es eterno. Se acaba cuando se cumpla la última y en estos 5 años veremos el cumplimiento de esas profecías. Muy bien. Al momento que hablas de una guerra nuclear, de un anticristo, quiere decir que todo esto ya estaba escrito y que está solamente por cumplimentarse, por llamarlo de alguna manera, y que sería para los siguientes años. ¿Es así? La profecía es una advertencia. No es para regir el destino de nadie. Es para advertir de un acontecimiento que es inevitable porque hay una fuerza oscura que lo está desarrollando como un plan y que la única forma de intervención es avisar, no violar el albedrío entrando a dañar, no, sino avisar para que esos seres puedan supervivir. Entonces, ¿puedo responder ahora a tu pregunta? Sí, esto sí iba a suceder. Porque esa fuerza extraterrestre de luz que envió las profecías sabe perfectamente el modo de operar de la rebelión extraterrestre. Sabe que en todos los planetas siempre fundamentan 4 poderes. Economía, religión, política y militarismo existen en la Tierra, pero no existen en otras partes, salvo en los sitios donde ellos han invadido. Siempre es la misma mecánica. Siempre violan la genética de la raza humana del planeta que invaden. Siempre lo hacen olvidar su origen por medio de múltiples manipulaciones generacionales y sistemáticas. Siempre es igual. Entonces la profecía viene de una dimensión muy distinta a la dimensión de la forma de pensar de nosotros y puede advertirnos claramente de cómo opera y qué va a hacer la fuerza extraterrestre oscura. Y eso se cumple porque eso no depende de nosotros ni de ellos, sino que ese es el plan que ejecutan los extraterrestres que están aquí negativos. ¿Qué sí depende de nosotros? Las decisiones que vamos a tomar. ¿Qué vamos a tomar ante esta profecía de las 70 semanas? ¿Qué decisiones vamos a tomar ante un anticristo que es un líder mundial que la gente va a aceptar porque va a venir con muy buenas soluciones a los problemas, inclusive a la guerra? ¿Qué vamos a hacer frente a la guerra? Son preguntas que la gente debería tomarse más en serio, porque
son situaciones que van a suceder. Eso sí depende de nosotros, de mi inteligencia, de mi intelecto, de mi desarrollo espiritual, de mi ser interior, de mi capacidad intuitiva, de mi amor, de mi comprensión, de mi todo, porque son las únicas facultades, esas que dije, que son espirituales, las que van a permitir que las personas que aquí dice que son justas puedan realmente aparecer y hacer lo que tienen que hacer. Muy bien. Ahora, detrás de todo esto, ¿qué hay? ¿Sería un control político? ¿Sería un control social? ¿Un control económico? ¿Qué consideras en ese aspecto? Porque, desde luego, si en estas 70 semanas hay personas que están muy al pendiente de esa profecía, quiere decir que a alguien le va a beneficiar. A ver, la última semana de las 70 semanas es la consumación de la sentencia. Voy a decir la sentencia otra vez. Fueron fijadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, esa es Israel, Jerusalén, que es el centro o base de esa raza, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién va a beneficiar esto? ¿A quién le va a beneficiar que se acabe la iniquidad, que se acabe el pecado, que llegue la justicia perdurable? Eso te va a beneficiar a ti, me va a beneficiar a mí. Va a beneficiar a un montón de personas que anhelan que ese momento llegue. Pero si esas personas que lo anhelan están llenas de error, yo pecado, la palabra pecado está muy permeada de religiosidad, pero lo que significa es de error, de violaciones a la ley, de maldad, de oscuridad por dentro. Si las personas están metidas en ese asunto, entonces están es el del lado o del bando que va a aplicársele esa sentencia. En conclusión, esto no le va a beneficiar a las tinieblas. Quiere decir que no le va a beneficiar a los estamentos políticos, porque ellos son los que van a caer en esta sentencia. Todos esos poderes van a terminar. Esto que está diciendo aquí es el famoso fin del mundo, que no es la explosión de la Tierra Claro. o el fin de la raza humana. Este es el famoso fin del mundo, el fin de la religión, el fin de la economía, el fin de la política, el fin del militarismo y el nacimiento de no una nueva raza, porque no es así, vamos a seguir siendo nosotros como humanos, pero el nacimiento de un nuevo ser, de un nuevo hombre, que está en muchas profecías, que somos nosotros mismos, pero una condición espiritual totalmente desarrollada, distinta y nada parecida al viejo hombre que en este momento está metido en todas estas cosas vergonzosas para la humanidad. Claro, estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos insólitos, y yo creo que lo más importante de todo este asunto, Gabriel, es el hecho de que seremos testigos de todo ello, es decir, nadie nos lo va a platicar porque nosotros seremos testigos de toda esta información o el cumplimiento de todas estas profecías. Justamente ayer hablaba con mi padre. Mi padre tiene 73 años y un poco escéptico, normal. Sin embargo, me hace muchas preguntas y siempre que me pregunta procuro contestarle de la forma más lógica y simple posible, cómo se tiene que explicar esto. No es complicado, entre comillas, es sencillo. Y yo le dije a él estas palabras: con la edad que usted tiene, usted va a ver el cumplimiento de todos estos acontecimientos. Y si eso que le dije es así, estamos hablando que todo este asunto, todos nosotros lo vamos a ver con nuestros propios ojos, lo vamos a tener que vivir. Eso, por supuesto, no es algo maravilloso ni bonito, no. Vamos a tener que ver morir el planeta, vamos a tener que ver una guerra, vamos a tener que ver mucha gente sufriendo. Pero la única manera en la que la gente pueda empezar a tomarse en serio esto es que entienda que lo va a vivir. De repente se lo va a tomar en serio cuando ya lo está viviendo, pero la esperanza es que antes de que eso ocurra, algunas personas se lo tomen en serio desde ahora para que den la voz de alerta. Y entre más voz de alerta se dé, no catastrofismo, sino voz de alerta bien sustentada, más factible es que existan personas capaces de reaccionar sensatamente y muy inteligentemente cuando esos acontecimientos estén sucediendo. Eso va a significar que esas personas se van a convertir en una esperanza para muchos que no van a saber ni qué está pasando ni por qué y solo van a querer salvar su vida y no van a saber ni cómo. Claro. Esa gente va a convertirse
digamos, en un dintel, en un pilar, para que cuando eso esté pasando haya un mensaje que permita que mucha gente sepa cómo actuar. Perfecto, muy bien. Esa sería la primera de estas profecías. Pero nos decías que tienes Sí, una lista ahí de varias. ¿Te parece si pasamos a la segunda? claro que sí. Ya las demás, Sí. bueno, no me detendría tanto en explicarlas porque esta que expliqué de primera es la matriz. Estas demás son adyacentes Ok, y aquí voy entonces a tocar Parravicini perfecto. y voy a tocar el plan pleyadino que entregaron en 1973 al 76 a un grupo de contactados que, bueno, digamos que en ese momento no hicieron mucho con ese mensaje, pero ahorita sí lo podemos tener y está públicos por muchas partes para que mucha gente los pueda descargar y estudiar. Voy entonces a leer una de Parravicini. Voy a mostrarla acá. Yo creo que, bueno, no sé qué tanto se vea, pero esta profecía Ahí la de estamos viendo, sí. Parravicini, sí, dice así, y es coincidente, o sea, que está hablando de lo mismo que dice Daniel aquí. Cae Babel, cae el ciego, llega la transformación del mundo ordenada por Dios. Entonces entendamos que la guerra no es una orden de Dios, pero la transformación del hombre sí. Ese cambio que el hombre tiene que dar de conciencia, que tanto habla la gente, bueno, digamos que es real, pero que tiene que ver es con un asunto no de mística mal entendida, sino de que hay que hacerlo verdaderamente por dentro. Dice, vano será el gritar de los jóvenes rebeldes, perdón, vano será el gritar de los rebeldes y el protestar de los jóvenes imberbes, el decir ambulatorio de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías inconclusas. O sea que las religiones y estos demás poderes no van a servir de nada en ese tiempo porque nadie les va a creer porque no tienen ningún tipo de respuesta. Llega la hora del trueno en el trueno. Esto, cuando Parravicini menciona dos veces trueno, es que tiene dos condiciones. Llega la hora del trueno, está hablando de guerra. Es el trueno de la explosión. Pero en el trueno está hablando de esa otra condición. Recuerden que son dos facetas, una para los oscuros, una para los justos. Esta profecía tiene las mismas dos dimensiones. La hora del trueno es la explosión en el trueno de la voz interior de los hombres que van a hablar y van a dar el mensaje esperado en tiempos de guerra. Ese es otro trueno, pero que no destruye. Es un trueno que penetra el alma, penetra el corazón, remueve todos los paradigmas preconcebidos de las mentes que los escuchan y es allí donde muchos hombres se levantan por el trueno de quienes están preparándose ahorita para este tiempo. La hora de la orden magna, esa es la orden que dio lo que aquí Parravicini nombra como el alto, que es el mismo Padre Supremo y nominado o Dios que llamamos en la tierra, en la nueva orden. Y esta es la parte de las 70 semanas que dice así, una civilización destrozada no debe proseguir, ha dicho el alto. Eso es una orden del Padre Eterno. Una civilización decadente debe terminar. Llega el cambio. Y si la comparamos con la de Daniel, 70 semanas fueron dadas para poner fin al pecado, terminar la prevaricación, expiar la iniquidad. Estamos hablando de la misma profecía. Quiere decir que se dio un tiempo, y Parravicini lo dice, como que en ese tiempo se termina la civilización destrozada que ya no puede proseguir más. Está hablando de la humanidad, de la porción que es totalmente injusta y que no tiene ninguna ganas de dejar de serlo. Dice, llega la transformación del mundo, es la voz ordenante de Dios. Este es un asunto que tiene que ver con Dios, pero no con religiones, por eso las religiones no saben nada de profecías ni de cómo usarlas, solo las han usado para meterle miedo a la gente. Es la voz convincente de los que vienen, ahí está el trueno del que les hablé, o sea que hay unos que vienen y que en ese momento serán la voz convincente de la esperanza en ese tiempo para muchos. Es la voz del tiempo que dice del tiempo en el tiempo a llegar. Es la voz que prevalecerá a la explosión. Quiere decir que esta gente de esa voz convincente, de ese verbo, de ese poder interior, van a prevalecer. Estos no se van a morir. Y eso es la maravilla que hay que entender. Pero para poder permanecer, pues hay que tener estas dotes. De otra manera, no funcionaría.
Es la voz que derrumba a Babel, llega la orden magna. Entonces, aquí está Parravicini, aquí está Daniel, en lenguajes distintos, en épocas diferentes, anunciando los mismos acontecimientos. Esa es la segunda profecía. Ok, perfecto. Recordemos que la columna vertebral de esto que estoy diciendo es la profecía de las 70 semanas de Daniel y la última semana de 7 años que va hasta el 2024, en el que estas profecías adyacentes pueden orientarnos de qué es lo que va a ocurrir. Ahora miren esta. Esta también es de Parravicini, voy a acercarla un poco más al lente para que puedan ver sobre todo la figura. Yo sé que no se lee el escrito, voy a leerlo ahorita. Ok. Lo que ven es un hombre humildemente inclinado. Tiene aureola, o sea que estamos hablando de un hombre de alto desarrollo espiritual. Miremos qué dice esta profecía. Orad humanidad en caos. El mensajero divino se acerca al mundo. Entonces quiero clarificar esto. Si Parravicini habla de un mensajero divino y pinta a un hombre inclinado humildemente como haciendo reverencia ante nosotros, hay una referencia que permite entender quién es este hombre. Es la que dio Jesús, está en Mateo 11. Para los que investigan, doy al menos la referencia bíblica para que la lean. Ok. Ahí dice, Jesús dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz para que dé testimonio de mí y de las cosas que han de suceder y prepare mi venida. Ahí está hablando de Juan el Bautista, ese hombre que efectivamente preparó esa venida de esa primera, digamos que él preparó a la gente para entender el diálogo de Jesús, porque fueron contemporáneos. Juan y Jesús se llevan como 5 meses, Juan es mayor, pero Juan no conocía a Jesús. Él bautizaba a la gente en el desierto, a adultos, no bautizaba a niños, y les enseñaba cómo corregir la senda, cómo enderezar su camino, cómo arrepentirse de sus errores, y así podían entenderle al Cristo, y así era la preparación. Parravicini está hablando del mismo hombre. Miremos. Otra cosa. Jesús dijo, porque el reino de los cielos sufre violencia hasta Juan, y si queréis conocerlo, él es aquel Elías que habría de venir. ¿Cómo entender eso que Jesús dijo sobre Juan? Para entenderlo hay que conocer un poco de historia. Cuando él habló de Elías, Elías fue un profeta que vivió 800 años antes de Cristo, pero que tenía una condición de alta sabiduría y de contacto también extraterreno, porque sabemos que Elías, eso está escrito en Reyes, fue llevado en un carro de fuego, y eso lo cuenta Eliseo, que estaba con él y vio como ese torbellino, que no es otra cosa que esa luz que muchos contactados han vivido esa experiencia, los llevan a la nave transportándolos en una luz que pareciera materializarse y poder subir el cuerpo. Bueno, estamos hablando que Elías viaja en naves, estamos hablando que Jesús dijo que Juan es el mismo Elías que habría de venir, estamos hablando que Jesús está diciendo que Juan es la encarnación de Elías, y estamos diciendo que el símbolo para entenderlo es la palabra mensajero. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el mensajero divino se acerca al mundo. Quiere decir que ese hombre Juan va a volver. ¿Cuándo va a volver? Ahora miremos la profecía que tiene que ver con la de Daniel y vamos a poder ubicarnos en el tiempo. Dice, el rey de Israel, ese es el anticristo que están esperando en Israel, los judíos, llegará a libertar al oriente que fue de él. Sabemos que el anticristo se identificaba con el 666, eso lo dice el Apocalipsis, y que Salomón, allá en Oriente, también como 600 años antes de Cristo, pedía 666 talentos de oro. O sea que el anticristo no es que reencarne, porque eso es una entidad, eso ni siquiera es un espíritu como tú, como yo, como la gente que nos oye. Es un ente que posesa cuerpos, como los demonios, porque este es el rey de todos. Dice que volverá para libertar al oriente que fue de él. Él ya fue rey en el oriente, es Salomón, el mismo que va a volver ahora. Que fue suyo y será de él. Ahorita está hablando en tiempo presente cuando regresa a su tercer templo. El mensajero del Señor regresa para imponer paz, a imponer verdades, a curar el llanto,
a perdonar al arrepentido, a guiar al niño, a curar al enfermo, a ayudar, a apoyar y a castigar al malvado, al soberbio. Aquí están otra vez. Yo creo que la gente ya está analizando las profecías y tienen todas dos facetas, una para los perversos, otra para los justos. El mensajero divino viene a castigar, aquí como lo dice así, al perverso, al que no se arrepintió, a todo esto, pero también viene a guiar al niño, a perdonar al arrepentido, a curar el llanto y a castigar al ladrón, al que no supo amar y al que no entregó caridad, al que le negó y niega. Hay de ellos por millares y serán castigados por los siglos. Está hablando de una justicia. Quiere decir que la justicia perdurable, este mensajero que va a venir va a enseñar cómo funciona. Yo, siendo que conozco de profecías, yo no puedo enseñar cómo funciona la justicia perdurable como este hombre va a enseñarla. Yo no lo conozco, no sé cómo será ni en su cara ni nada, pero si hay señales que me permiten identificarlo, yo creo que la gente que sepa cuáles son esas señales va a poder reconocerlo cuando lo escuche hablar. Entonces, esta profecía tiene que ver con la de Daniel porque está diciendo que este hombre va a llegar cuando el rey de Israel llegue a libertar al oriente, que fue de él, será suyo y será de él. Estamos hablando del anticristo. Estamos diciendo que en estos 5 años va a llegar ese anticristo. Ese es el Mesías príncipe que dice la profecía de Daniel. Y sabemos ya por ahí, hablar de nombres también es muy complejo, es tan complejo como hablar de fechas, porque estos entes de la rebelión todo el tiempo están cambiando sus fichas. Entonces, hoy se llama Jared Kushner, pero mañana puede que sea otro, o puede que sea ese. Pero lo que sí sabemos es que ese hombre es el que mejor cumple las señales que dieron las profecías para identificar el anticristo o ese líder mundial que todo el mundo va a aceptar como un gran salvador. Entonces tenemos esta profecía que habla de la llegada del anticristo y de este hombre que está aquí, que aunque no sabemos su nombre cuando venga, llamémoslo Juan. Ese hombre que anuncia a Parravicini que va a regresar. Voy a mostrar esta. Sí. Esta la pinté para que pudiese, digamos, verse mejor el análisis. Esta profecía, aquí se ve como un ente que trae la muerte, pero hay una campana arriba que tiene una J allí puesta, una J. Entonces tenemos que entender que las profecías manejan símbolos que hay que interpretar, pero para interpretarlas eso no puede ser como a la loca, se requiere un estudio de la historia muy dedicado y un análisis comparativo de todos los acontecimientos para poder, digamos, dar en el punto de lo que significa este símbolo. Voy a leerla y así podremos entender el gráfico que pintó Parravicini, que además tiene una serpiente en el medio de este hombre. O sea que, indudablemente, siendo la serpiente el símbolo de la rebelión extraterrestre, estamos hablando de la fuerza extraterrestre que está en este planeta aquí. Ahora miremos qué dice. Fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha ni ve. La campana justiciera es esta que está aquí. Y como dice o tiene una J pintada, y aquí dice que el mensajero divino se allega al mundo para hacer todo lo que ya dije que iba a hacer. Y ese mensajero sabemos que se llama Juan por lo que dijo Jesús. Es muy seguro que se trate que esta campana que está aquí es Juan que va a anunciar todos estos sucesos o que ya los está anunciando desde estas profecías. Quiere decir que está anunciando el fuego, el hambre, las pestes y la muerte. Eso repite la campana justiciera. La justicia perdurable. Entonces tenemos ahí nuevamente la conexión. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Esa es China. De pronto no se oye como muy bélico ahorita, sí, pero China tiene una fuerza nuclear y un ejército más poderoso que el de Estados Unidos. Si Estados Unidos no sabe cómo enfrentarla, puede perder la batalla. Eso está por ahí en otras profecías de los pleyadinos. Dice,
Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Son símbolos. Ese oso es Rusia, que finge amor y hermandad. Y este es clarísimo. Viene el demócrata humilde, que nunca lo fue, y viene con él la pobreza, el sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sud y la cruz, que es la cruz orlada que maneja Parravicini. Otra vez las dos facetas. Viene la justicia que va a terminar con los perversos, pero al mismo tiempo esa justicia va a levantar a los justos. Yo creo que aquí se puede apreciar. El gráfico es bueno, digamos que es la figura a semejanza de un hombre, pero tiene una espada, o diríamos que es una cruz atravesada en el corazón, pero para entenderlo tenemos que leer lo que dice. Fe en la fe será en el 2002. Esto no es el 2002, haciendo todo el estudio de Parravicini, el 2002 es el nuevo tiempo, es la nueva, digamos que es ese nuevo cielo y esa nueva tierra que dicen los mayas. Es el tiempo después de la guerra y de todo lo que estamos diciendo que va a suceder. Parravicini lo referencia como el 2002. Y el 2000 es todo el tiempo en el que todo esto por suceder tiene que pasar. Así lo dice Parravicini. La voz de Cristo se allega ya y está un hombre atravesado por Cristo en el corazón. Quiere decir que en el corazón de los hombres va a empezar a sentirse la voz de Cristo antes de que venga. Más sobre el anticristo. ¿Quién podría ser y cuánto tiempo estaría gobernando? Claro que sí. Como les mencioné hace unos instantes, hay unas señales que determinan. Entonces, para los que investigan, voy a darles algunas referencias de profecías que deberían investigar para poder identificarlo mejor. Ulrico de Maguncia habló del anticristo. Nostradamus habló del anticristo. Fátima, lo que la iglesia llama la Virgen de Fátima, pero que es un contacto extraterrestre, una mujer de las Pléyades, habló del anticristo. La Salet igualmente habló del anticristo. Y Daniel, este que acabé de citar, habló del anticristo. Parravicini habla del anticristo. Bueno, hay más, pero digamos que esos dan las señales que son palabras más, palabras menos, las siguientes. Es un hombre entendido en enigmas, es entendido en las ciencias y en el arte. Es un hombre joven y una de las mejores referencias la da el Apocalipsis. De hecho, me gusta mucho cuando Jesús dice, el que tenga entendimiento que entienda, porque es algo que no es posible para todos comprenderlo. Dice, porque el número de la bestia es 666 y es número de hombre. O sea que el que se identifique con ese número, ese es el anticristo. Bueno, ya tenemos que Salomón se identificó con ese número porque pedía 666 talentos de oro al año como impuesto a todo el reino de Babilonia. Y un talento de oro era un bloquezote como de 250 kilos de oro. Jared Kushner, ¿por qué lo he mencionado? Porque cumple con las señales que acabé de mencionar. Virtuoso, joven, entendido en enigmas, es dotado en arte, bueno, es muy estudioso, ustedes ya analizaron todos los estudios que tiene, y se identificó con el 666 cuando pagó 1.800 millones de dólares, esto también lo saben muchos de ustedes, por un edificio de la Quinta Avenida que ha tenido desde hace muchas décadas el letrero de su nombre, el 666. Se lo compró a los Rockefeller y pagó una cantidad exagerada por ese edificio. Entonces, si ese hombre hizo eso y tenemos en cuenta la señal, estamos hablando que ese hombre es posiblemente el anticristo, porque hay otra, tiene que ser judío. Pues por supuesto, el rey de Israel no puede ser de otra condición, tiene que ser judío. Y este hombre es judío, y es judío puro.
Y en este momento, muchas noticias, muchas personas coinciden en que nunca antes en la historia de Estados Unidos, ni siquiera del mundo, un asesor presidencial había tenido tanta influencia y tanto poder. O sea que pinta hacia esa dirección. Se ve muy bueno y la gente lo va a aceptar, pero será para el engaño. Eso también lo advierte la profecía. Dice, te preguntan sobre Nostradamus. Siempre y cada año tiene profecías para el año que inicia. En este caso, ¿hay algo de Nostradamus? Siendo que sí, yo en esta ocasión, en este compendio, no lo toqué, porque haciendo un análisis y el estudio que he realizado sobre Nostradamus y Parravicini, he detallado una comparación entre los dos. Por algo a Parravicini le dicen el Nostradamus de América. Claro. Es por la semejanza en la, Sí. no tanto en las profecías, sino en la forma en que le fueron transmitidas y en el que él las transmitió, como pictografías, tienen gráfico, tiene texto. Nostradamus también tiene cuartetas, que son el texto, pero también tiene gráficos, pero están orientados hacia acontecimientos y sucesos europeos, mientras que Parravicini hacia acontecimientos y sucesos latinoamericanos, siendo que ambos tocan sucesos mundiales, por supuesto. Pero hay, por ejemplo, el léxico de Nostradamus hace que sea muy difícil para un latinoamericano entender algunas de sus profecías. No solo el léxico, sino también los símbolos que utiliza son muy de la historia de Europa. Eso significa Claro. que hay muchas profecías que para entenderlas hay que tener un nivel de conocimiento de historia europea muy alto, o también hay que comprender que muchas tuvieron lugar allá o van a tener lugar allá. Parravicini tiene un lenguaje latinoamericano, totalmente, y el cumplimiento de sus profecías, aunque coincidan ambos en muchas, tiene que ver muchas que Parravicini dice que no dice Nostradamus para el cumplimiento de lo que nosotros que estamos aquí. Por eso es que yo me enfoco mucho en difundir Parravicini antes que a Nostradamus, por esa razón. Entonces, no tengo una respuesta en este momento para esa persona respecto a que si Nostradamus dice o no dice algo para el año que viene, pero sí tengo una respuesta con respecto a las profecías de Nostradamus que hablan del anticristo y que hablan de la guerra, porque son sucesos que se van a dar dentro de las 70 semanas de Daniel, que son los 5 años que quedan todavía de ese cumplimiento. Te preguntan por acá si realmente el 666 es el número de la bestia. Lo es porque lo dice el Apocalipsis. Yo me referencio en las profecías. La profecía del Apocalipsis, allí Jesús, que fue el que fuese el autor de esa profecía, referencia tácitamente que ese es el número de la bestia. ¿Y qué es la bestia? Sería la pregunta que hay que responder para entender esa otra que me están haciendo. La bestia es el mismo anticristo, siendo que la bestia se podría identificar como la rebelión extraterrestre, como el diablo o como el nuevo orden mundial. Bueno, muchas interpretaciones. Haciendo una lectura detallada del símbolo, la bestia, y es la marca de la bestia, y 666 es número de hombre, la bestia es el anticristo, ese señor líder mundial que va a hacer un gran problema aquí, pero que todo el mundo va a aceptar. Me acordé que me preguntaron cuánto tiempo iba a durar su gobierno y no lo dije en ese momento. La profecía dice que tiene, eso lo dice la profecía de Daniel. Las personas deberían leerse todo Daniel. Dice que su gobierno debe durar poco tiempo. Estimamos que va a durar más o menos un año. Un solo año es el tiempo, año, año y medio, que debe durar el gobierno del anticristo.